Mi hermano me dijo, gano el doble que tú, pero cuando mostré mi nuevo contrato como gerente, le dije, entonces ahora gano el triple. Mi hermano y yo nunca hemos tenido una relación sencilla. Crecimos en Texas, en una casa donde mi mamá hacía lo imposible por mantenernos unidos, pero él siempre necesitó sentirse por encima de todos. Desde que consiguió su primer empleo en ventas, adoptó esa personalidad de tipo exitoso que presume todo, incluso cuando no hay nada que presumir. Yo, por otro lado, terminé metido en trabajos físicos, turnos nocturnos, almacenes y líneas de producción que no suenan emocionantes pero pagan las cuentas. A él le encantaba recordarme que su vida era mejor. Cada reunión familiar era una competencia silenciosa que él mismo había inventado, como si yo hubiera firmado algún contrato donde aceptaba ser su rival. Un día, durante una cena familiar, soltó su frase favorita, que él ganaba el doble que yo y que por eso debía dejar de opinar sobre cualquier cosa relacionada con dinero. Lo dijo con esa risa burlona que siempre usa cuando quiere humillar a alguien, y por alguna razón, ese día me dolió más que de costumbre. No porque fuera cierto, sino porque lo dijo frente a mi mamá, como si yo fuera un niño inútil que todavía no sabe amarrarse los zapatos. Lo que él no sabía era que yo llevaba tiempo buscando salir del agujero de los turnos nocturnos. Había mandado solicitudes para puestos administrativos, había tenido un par de entrevistas que no mencioné a nadie y finalmente, después de semanas de sentir que me iban a dejar en visto forever, una empresa grande me llamó para hablar de un puesto de gerente de operaciones. La entrevista fue un desmadre de nervios, pero salió mejor de lo que esperaba. A la semana siguiente, ya tenía un contrato en mi correo. No quería decir nada hasta tenerlo en papel, firmado y sellado, así que guardé silencio incluso cuando mi mamá me preguntó si estaba bien porque me notaba más callado de lo normal. Yo solo estaba tratando de no arruinar la única oportunidad real que había tenido en años de cambiar mi vida laboral por algo más decente. El contrato llegó un jueves, impreso y con todos los detalles que jamás pensé ver en un solo documento. Me ofrecían un salario que triplicaba lo que ganaba como supervisor, pero para mí lo más importante era que era trabajo de día, en una oficina, sin el ruido de montacargas y sin tener que pelearme cada noche con máquinas viejas que siempre se descomponían a mitad del turno. Me sentía orgulloso, pero también demasiado asustado como para celebrarlo. Mi hermano siempre encontraba la manera de arruinar cualquier logro mío, y por eso decidí esperar el momento adecuado para soltar la bomba. Ese momento llegó en el cumpleaños de mi mamá. Estábamos todos reunidos en su casa, ella feliz porque estábamos juntos, yo tratando de portarme normal y mi hermano ya con 2 cervezas encima, haciendo chistes sobre que él había pagado la cena más cara la última vez porque, según él, yo no podía aportar gran cosa. La conversación eventualmente terminó girando hacia trabajos y sueldos, como siempre que él está presente. En algún punto dijo algo como que él era el único de la familia que realmente tenía ambición, que sin gente como él el país no avanzaría y que algunos estábamos hechos solo para rompernos el lomo en almacenes. Yo respiré hondo, me tragué el coraje y esperé a que mi mamá terminara de soplar las velas. Cuando hubo un momento de silencio, saqué la carpeta del contrato que llevaba en la mochila desde hacía días. Les conté que había aceptado el puesto de gerente y que empezaría a finales de ese mes. Mi mamá se emocionó de inmediato y me abrazó, diciendo que por fin tendría un trabajo que me permitiera vivir mejor. Mi hermano se quedó quieto, con esa sonrisa extraña de cuando no sabe si reír o reventar algo. No dije nada sobre el salario, solo comenté que por primera vez en mucho tiempo me sentía valorado en el trabajo. Él, obviamente, no podía quedarse callado. Dijo algo como que esperaba que no fuera un puesto temporal, que esas empresas a veces contratan gente solo para rellenar números. Me dio risa su inseguridad, así que añadí lo que evidentemente lo iba a dejar helado, que ganaría el triple de lo que ganaba antes. No le dije la cifra exacta, no tenía por qué, pero su expresión fue suficiente para saber que había entendido perfectamente. No lo dije para humillarlo, sino porque ya estaba harto de que usara su supuesto éxito como arma para minimizarme. Él respondió de forma predecible, con un comentario medio sarcástico sobre que esperaba que no me despidieran pronto y que no todo el mundo está hecho para manejar equipos grandes. Su tono era de pura envidia disfrazada de preocupación.
Yo solo pensé que ya era suficiente, que no estaba obligado a soportar su mierda solo porque compartimos sangre. Por primera vez en años sentí que él no era mejor que yo, ni más listo, ni más trabajador, simplemente había tenido más suerte y una boca más grande. El ambiente se tensó y mi mamá intentó cambiar de tema, pero mi hermano seguía lanzando indirectas, preguntando si realmente sabía lo que hacía y si no sería mucho peso para alguien que, según él, nunca había destacado por liderazgo. Lo ignoré tanto como pude, pero el daño estaba hecho. Su orgullo había recibido el golpe más fuerte de su vida y yo lo había visto en sus ojos. Cuando nos despedimos, me dio un abrazo falso, de esos que se sienten como un trámite, y me dijo que esperaba que no se me subiera a la cabeza. En el camino a casa pensé que esa reacción no iba a ser lo peor. Él no sabe perder y menos cuando siente que la vida le debe privilegios automáticos. Desde ese día empezó a comportarse raro. Me mandaba mensajes preguntando detalles del puesto, intentando averiguar cuánto ganaba exactamente, preguntando si tenía que supervisar a mucha gente o si solo era un cargo con título bonito. Cuando no le respondía en el momento, me enviaba mensajes más insistentes o algún comentario pasivo-agresivo como que ojalá supiera mantener un empleo más serio. Comenzó a sonar menos como un hermano curioso y más como alguien que estaba buscando algo para usar en mi contra. No sé si ya tenía un plan o si solo necesitaba sentirse en control, pero algo en su actitud me dejó inquieto. Esa noche, mientras veía su nombre aparecer una y otra vez en mis notificaciones, supe que esta historia no iba a terminar tranquila. Y si algo salía mal, lo iba a contar aquí. Actualización 1. Habían pasado algunas semanas desde que empecé en mi nuevo trabajo y, aunque el cambio me tenía todavía acomodándome a un ritmo diferente, estaba disfrutando no tener que levantarme cuando aún todos duermen y no tener que estar respirando polvo de cartón o lidiando con montacargas viejos que funcionan cuando quieren. Me estaba acostumbrando a tener un escritorio propio, un horario más humano y un equipo que parecía respetarme sin necesidad de gritar órdenes por encima del ruido de las máquinas. Todo iba bien hasta que, un lunes a media mañana, recibí una llamada del guardia de seguridad del edificio. Era una voz que apenas conocía, así que al principio pensé que sería algún detalle administrativo, pero el tono que usó me puso alerta. Me dijo que había un hombre abajo afirmando ser consultor y que tenía una reunión conmigo. No entendí de inmediato porque no había programado nada parecido. Así que le pedí que repitiera el nombre y cuando escuché el apellido de mi hermano sentí que algo en mi estómago se apretó como si hubiera recibido un golpe inesperado. Fue uno de esos momentos en los que sabes perfectamente que nada bueno puede venir después. Le pedí al guardia que no lo dejara pasar bajo ninguna circunstancia y bajé al lobby para ver con mis propios ojos qué estaba haciendo. Ahí estaba él, vestido con un traje que conozco demasiado bien porque lo usa cada vez que quiere impresionar a alguien y que nunca ha logrado disimular que le queda grande en actitud aunque le quede a la medida en tela. Estaba hablando con el guardia, insistiendo en que tenía una reunión conmigo y que quizás no estaba en el sistema porque la habíamos agendado de último minuto. Cuando me vio, levantó la mano como si fuéramos los mejores amigos y dijo que había querido sorprenderme en mi nueva oficina. Nunca me había dado un regalo, nunca me había visitado en ningún trabajo, pero ahora, mágicamente, decide sorprenderme. Claramente traía algo entre manos. Le pregunté qué estaba haciendo ahí y, en lugar de responder honestamente, se lanzó a decir que solo quería ver dónde estaba trabajando ahora y que le parecía importante que la familia celebrara mis logros. Como si fuera un hermano amoroso y no el mismo que llevaba años tratando de hacerme sentir como basura cada vez que podía. Cuando me escuchó pedirle al guardia que lo escoltara fuera del edificio, puso esa cara de indignación que utiliza cuando las cosas no le salen como quiere. Me acusó de exagerar, dijo que era ridículo que actuara como si él fuera un desconocido peligroso, y añadió que yo siempre había tenido la piel demasiado delgada para soportar un poco de competencia. Era evidente que no venía a felicitarme ni a verme. Venía a escarbar, a buscar algo que pudiera usar para recuperarse de lo que él consideraba una derrota personal. Cuando por fin se lo llevaron afuera, regresé a mi oficina con la cabeza dando vueltas. No tardó ni una hora en enviarme mensajes. Primero quiso hacerse el gracioso diciendo que mi edificio tenía demasiada seguridad para un simple gerente.
Luego empezó a preguntarme cuánto ganaba exactamente y si realmente estaba preparado para un puesto así. No respondí ninguna de las preguntas porque ya conocía esa estrategia suya de provocarme para que yo soltara información que luego pudiera torcer a su favor. Cuando vio que lo ignoraba, se puso más agresivo y mandó un mensaje diciendo que él sabía que yo no tenía la capacidad para un rol así y que esperaba que no hiciera quedar mal a la familia. Me quedé mirando la pantalla un buen rato sin saber si enojarme o simplemente apagar el teléfono. Jamás había visto a alguien tan obsesionado con demostrar superioridad en una situación donde no había nada que ganar. Al día siguiente, ni bien llegué a la oficina, mi jefe me pidió hablar en privado. Cerró la puerta y me dijo que necesitaba contarme algo incómodo. Resulta que alguien había llamado a la empresa afirmando ser un excompañero de trabajo mío y diciendo que yo había exagerado mis responsabilidades en mi currículum. Dejé de respirar por un segundo. Era demasiado obvio quién había hecho esa llamada, aunque mi jefe no lo mencionara directamente. Él me explicó que, como parte del protocolo, revisaron la información, llamaron a mis referencias, verificaron mis registros y que absolutamente todo coincidía con lo que yo había escrito. No encontraron nada extraño, pero lo que sí les llamó la atención fue que el tipo que llamó insistía de una manera sospechosa y que la llamada parecía menos la preocupación de un excompañero y más una vendetta personal. Mi jefe no es tonto y se dio cuenta de inmediato de que esto venía de alguien que me conocía demasiado bien. Me dijo que entendía que la situación debía de ser difícil, pero que por mi propia protección debía advertirme que no permitirían más intentos de contacto por parte de esa persona y que si intentaba presentarse de nuevo en la empresa, seguridad estaba autorizada a negarle la entrada sin preguntar. Me preguntó si había algo más que debían saber y por un momento pensé en contarle todo, las comparaciones constantes, la humillación, el intento de entrar al edificio, los mensajes. Todo ese veneno que mi hermano había ido soltando desde que se enteró de mi ascenso. Pero estaba demasiado avergonzado como para admitir que mi propio hermano estaba tratando de sabotearme. Solo le agradecí por decírmelo y le prometí que intentaría manejarlo. Cuando salí de esa reunión sentí algo muy diferente a lo que había sentido antes. Ya no era solo molestia o frustración. Era una mezcla de tristeza y un cansancio profundo, como si hubiera estado cargando una piedra durante años sin darme cuenta del peso hasta que finalmente me detuve. Me pareció increíble que mi propio hermano estuviera tan obsesionado con mi vida que llevara las cosas al punto de querer afectar mi empleo. Era como si no pudiera soportar la idea de que yo hubiera logrado algo que él no pudiera presumir como suyo o como resultado de su influencia. Había pasado del sarcasmo al ataque directo y ya no quedaban dudas de que estaba tratando de joderme deliberadamente. Esa noche, cuando llegué a casa, vi que tenía más mensajes suyos. No los abrí. Sentía que, si lo hacía, iba a caer en algún tipo de trampa emocional donde él ganaría simplemente porque logró sacarme de mi estabilidad. Apagué el teléfono, me serví algo para cenar y estuve un buen rato en silencio, pensando en cómo una persona puede llegar a destruir lo poco que queda de una relación familiar solo porque se siente amenazada. Me di cuenta de que ya no podía seguir ignorando lo obvio, si él estaba dispuesto a inventar cosas para dejarme mal ante mi nuevo jefe, no había forma de saber qué sería capaz de hacer después. Empecé a considerar seriamente cortar contacto con él de manera definitiva, por mi propio bienestar y por la estabilidad de mi vida laboral que tanto me había costado conseguir. No quería llegar a ese punto, pero por primera vez en muchos años sentí que quizá era la única salida para evitar que arrastrara su miseria hacia mí una vez más. Actualización 2. Pasaron varias semanas en las que logré mantener cierta calma, aunque no puedo decir que estuviera completamente tranquilo. Seguía pensando en lo que mi jefe me había contado y, aunque intentaba enfocarme en mi trabajo, la idea de que mi hermano pudiera estar planeando algo más no desaparecía fácilmente. No quería vivir paranoico, pero tampoco podía hacer como si nada hubiera pasado. Cada vez que miraba el teléfono y veía su nombre entre las llamadas perdidas o los mensajes sin abrir, sentía esa mezcla desagradable de rabia y cansancio que solo alguien muy cercano puede provocar. Sin embargo, traté de mantener distancia y fingir normalidad por el bien de mi mamá, porque ella siempre intenta reunirnos aunque no haya nada que celebrar. Por eso, cuando me invitó a su cumpleaños,
pensé que quizá lo mejor sería asistir, sonreír lo suficiente para no preocuparla y marcharme temprano antes de que cualquier incidente arruinara el día. No sabía que estaba subestimando a mi hermano, como casi siempre. El día del cumpleaños llegué con un regalo sencillo y una botella de vino que sabía que a mi mamá le gustaba. Había varios familiares, algunos amigos cercanos y un ambiente que podría describirse como tranquilo si no fuera por la tensión silenciosa que yo ya conocía demasiado bien. Mi mamá estaba contenta, hablaba con todos y caminaba de un lado a otro sirviendo comida aunque nadie se lo pedía. Yo intentaba mantener mi atención en ella y en mis primos, pero cada cierto tiempo miraba hacia la puerta esperando que él apareciera. Cuando finalmente llegó, noté de inmediato que traía encima el olor a alcohol que cualquiera puede reconocer incluso sin pararse cerca. No estaba borracho al grado de no poder caminar, pero sí lo suficiente para que sus palabras salieran filtradas por esa versión suya que se siente más valiente y más idiota a la vez. Se acercó a mi mamá con un abrazo exagerado y después vino hacia donde yo estaba. Me dio un golpecito en la espalda que pretendía ser amigable pero que tenía ese tono pasivo-agresivo tan familiar. Dijo algo sobre que yo parecía muy ocupado ahora que era un hombre importante y que esperaba que no se me olvidara que la familia está antes que cualquier puesto. Lo dijo como broma, pero tenía un filo evidente. Me limité a responderle de manera neutral, sin darle la satisfacción de una reacción. Él pareció irritarse por la falta de respuesta y terminó alejándose con una risa forzada, como si quisiera que todos pensaran que estaba de buen humor. La celebración siguió avanzando y, por un momento, pensé que tal vez podría sobrevivir la tarde sin problemas. Pero conforme las bebidas empezaron a circular, mi hermano se volvió más ruidoso, más impertinente y más insistente en involucrarme en conversaciones que claramente había diseñado para provocarme. Me preguntó frente a varios familiares si no me sentía abrumado por un puesto tan grande, y luego añadió que era normal que algunas empresas contrataran a la gente equivocada cuando estaban desesperadas. Lo dijo con esa voz suya que pretende sonar graciosa, pero todos sabían que no lo decía en broma. Mi mamá intervino en ese momento para redirigir la conversación, pero él insistía una y otra vez en mencionar mi trabajo como si no existieran otros temas posibles. Era evidente que traía algo atorado y estaba buscando el momento preciso para soltarlo. Finalmente, cuando llegó la hora del pastel, la situación terminó explotando. Mi mamá estaba toda sonriente mientras le cantaban, y yo estaba justo detrás de ella. Cuando apagó las velas, alguien comentó que era bonito ver a todos juntos y que era especial que sus hijos estuvieran ahí acompañándola. Fue una frase inocente, pero pareció activar algo en mi hermano. Aprovechó el silencio posterior para decir, con ese tono morboso que usa cuando quiere dejar claro que tiene algo que decir, que por suerte él sí estaba ahí. Porque yo seguramente habría cancelado si mi jefe me llamaba para pedirle que resolviera algún desastre en la oficina. Dijo que no entendía cómo una empresa podía poner tanto peso sobre alguien que, según él, nunca había demostrado liderazgo ni disciplina en nada. Hubo un instante en el que todos se quedaron callados, esperando ver qué pasaba, y mi mamá, evidentemente incómoda, le pidió que no arruinara su día. En lugar de escucharla, él siguió hablando. Lo que dijo después fue más personal. Afirmó que mis logros no eran mérito mío, que siempre había sido un trabajador del montón y que solo estaba viviendo un golpe de suerte que seguramente no duraría. Según él, yo debía agradecerle por haberme enseñado, desde niño, lo que significaba esforzarse porque sin su ejemplo habría terminado siendo un completo inútil. Lo dijo sin reír, sin intención de disfrazarlo. Era puro veneno directo. Escuchar eso frente a toda la familia me quemó por dentro. Me quedé mirándolo fijamente mientras él seguía hablando, como si necesitara asegurarse de que todos entendieran que yo era, según él, un error que había tenido la fortuna de tropezar con una oportunidad inmerecida. Cuando por fin abrió la boca para lanzar otra frase, no me importó si era su día o no, ni si había más familiares presentes. Le respondí con una calma que no sentía, diciéndole que estaba cansado de sus comentarios y que no quería seguir pretendiendo que éramos hermanos cuando él llevaba toda la vida intentando pisotearme. Le dije que mi trabajo lo había conseguido yo solo y que no necesitaba su aprobación, ni su opinión, ni su presencia. Su cara cambió por completo,
como si nunca hubiera esperado que lo enfrentara directamente. Mi mamá intentó intervenir, pero ya era demasiado tarde. Él empezó a gritar, diciendo que yo siempre había sido desleal y que mi problema era que no soportaba que él siguiera siendo mejor. Luego agregó algo que, aunque absurdo, reflejaba perfectamente su mentalidad. Aseguró que yo lo estaba humillando a propósito. Que toda esta situación la había planeado para hacerlo quedar como un fracasado frente a la familia. Mi mamá terminó llorando, pidiendo que por favor paráramos, pero él no la escuchaba. Cuando vio que nadie lo apoyaba, amenazó con que iba a demostrar quién era realmente el que merecía respeto en la familia, y dijo que no pensaba dejar que yo le quitara lo que él consideraba su lugar. Después tomó sus cosas, abrió la puerta de golpe y salió sin despedirse de nadie. El silencio que dejó atrás fue incómodo, tenso, doloroso. Mi mamá se quedó sentada, limpiándose las lágrimas, y varias personas comenzaron a murmurar sobre lo innecesario que había sido todo. Yo solo permanecí quieto un rato, con la sensación de que lo que acababa de pasar no era simplemente otra pelea, sino el inicio de algo más serio y probablemente más peligroso. Esa noche, cuando finalmente llegué a mi casa, me sentí agotado. Era como si cada palabra que él había dicho se hubiera quedado pegada a mi piel, recordándome que su resentimiento no era algo pasajero. No era solo la envidia de un momento ni un estallido provocado por el alcohol. Era una acumulación de años de frustraciones que él había decidido volcar sobre mí porque, de alguna manera retorcida, necesitaba creer que yo no tenía derecho a avanzar si él no avanzaba conmigo. Me senté un buen rato sin hacer nada, intentando entender cómo un vínculo tan básico como el de hermanos podía deteriorarse hasta convertirse en una especie de competencia tóxica donde uno de los dos siempre tenía que perder. Y lo que más me inquietó fue esa sensación persistente de que él no iba a quedarse quieto después de lo que sucedió. Conociéndolo, estaba seguro de que su idea de recuperar el control iba a llevarlo a hacer algo todavía peor. Actualización final. Había pasado alrededor de un mes desde aquella celebración amarga en casa de mi mamá, y aunque trataba de seguir con mi vida sin prestarle demasiada atención a lo ocurrido, era imposible negar que algo dentro de mí había cambiado. La tensión permanente, esa sensación de estar esperando un golpe que no sabía cuándo ni de dónde vendría, terminó convirtiéndose en una especie de rutina que cargaba conmigo todos los días al trabajo. Había logrado separar lo suficiente mi vida laboral de los problemas familiares como para no cometer errores, pero aún así cada vez que sonaba mi teléfono y veía un número desconocido, pensaba que podía ser él intentando alguna tontería nueva. No respondía, pero tampoco lograba relajarme. Me había vuelto experto en evitar conversaciones y en ignorar mensajes que no quería enfrentar. Esa distancia autoimpuesta era lo único que me permitía mantener algo de paz mental. Durante ese mes, mi hermano había enviado algunos mensajes sueltos que no abrí y había llamado varias veces, siempre sin dejar correo de voz. Yo sabía que si de verdad quisiera disculparse, lo haría de una manera directa, pero también entendía que disculparse estaba fuera de su naturaleza. Él no se arrepentía, se justificaba. No asumía culpa, la repartía entre todos menos él. Por eso, cuando una mañana recibí un correo de recursos humanos pidiéndome que bajara a su oficina, sentí ese mismo golpe en el estómago que había sentido la vez que el guardia me llamó porque mi hermano estaba intentando entrar al edificio. Fui caminando hacia allí con una sensación que podría describirse como resignación. No esperaba un problema realmente grave, pero sabía que cualquier cosa que involucrara a recursos humanos jamás era un buen presagio. Al llegar, la gerente me pidió que cerrara la puerta. Tenía un gesto neutro, casi ensayado, como quien está acostumbrado a dar noticias incómodas. Me explicó que habían recibido un correo desde una dirección supuestamente perteneciente a uno de mis antiguos supervisores del almacén donde trabajé por varios años. El mensaje aseguraba que yo había sido despedido por mal manejo de inventario y que tenía antecedentes de comportamiento deshonesto dentro del lugar de trabajo. Decía, palabra por palabra, que yo no era alguien en quien una empresa debería confiar para un puesto con acceso a áreas sensibles. Lo contaba con la tranquilidad de quien cree estar dando una advertencia cívica. Según el correo, ellos solo escribían para evitar que la compañía cometiera el error de ponerme en un puesto de responsabilidad.
Cuando la gerente terminó de leerme el contenido, mi primera reacción no fue sorpresa, sino una especie de agotamiento silencioso. Ya no tenía que imaginar quién lo había enviado. Era tan evidente que hasta daba pena ajena. El departamento de tecnología ya había rastreado la dirección y, aunque era un intento torpe de crear una cuenta anónima, no era tan difícil identificar el origen. Habían confirmado que el mensaje provenía de la red doméstica de mi hermano. No tuve que preguntar nada porque la gerente lo dijo de manera directa. Me preguntó si necesitaba unos minutos para procesarlo. Yo solo dije que no. Estaba cansado, pero no sorprendido. Era la misma línea de conducta que había seguido desde que supo de mi ascenso, intentar rebajarme para recuperar, al menos en su cabeza, la jerarquía que siempre creyó tener sobre mí. Le agradecí a la gerente por avisarme y me preparé para regresar a mi oficina, pero antes de que pudiera salir, me preguntó si quería que el departamento legal se involucrara. Respondí que necesitaba pensarlo. Estuve el resto del día revisando documentos, atendiendo reuniones y fingiendo normalidad, pero mi cabeza estaba en otra parte. No era tanto el daño potencial del correo, porque la empresa ya sabía que era falso, sino la intención detrás de todo esto. Él no había hecho un comentario impulsivo, ni había soltado alguna estupidez en un ataque de ira como en el cumpleaños de mi mamá. Había elaborado un plan, por más mediocre que fuera, para intentar poner en duda mi integridad profesional. Ese nivel de obsesión dejó de parecer simple envidia. Ya estaba cruzando un límite que no podía ignorarse. Después de pensarlo bien, decidí hablar con recursos humanos y pedir que levantaran un reporte. La gerente me explicó el proceso y sugerí también presentar una denuncia formal ante la policía, no con la intención de hundir a mi hermano, sino para dejar un registro de lo que estaba haciendo. No quería vivir con la idea de que podía seguir atacándome sin consecuencias. La policía respondió un par de días después. Me llamaron para confirmar detalles sobre la dirección desde donde se había enviado el correo y para avisarme que harían una visita. Yo no sabía que podía salir de eso, porque siendo realistas, las autoridades no suelen tomar demasiado en serio problemas entre familiares, especialmente si no hay violencia física de por medio. Sin embargo, les expliqué que la situación llevaba tiempo escalando y que se trataba de un intento directo de interferir con mi empleo. Ellos tomaron nota y dijeron que harían lo que correspondiera. Cuando finalmente fueron a su casa, me enteré porque esa misma noche recibí el mensaje más extraño que me ha enviado mi hermano en toda su vida. Era largo, escrito con una mezcla de nerviosismo y desesperación. Decía que había cometido un error, que no pensó que fuera a tener consecuencias, que él solo estaba tratando de ponerme a prueba para ver si yo realmente sabía manejar presión. Afirmaba que no tenía nada en mi contra y que esperaba que yo pudiera entenderlo. Era un intento torpe de disfrazar su conducta como una especie de juego mal ejecutado. En una parte, decía que éramos hermanos y que no tenía sentido llevar las cosas tan lejos. En otra, insinuaba que yo estaba exagerando. Era un mensaje lleno de contradicciones, como si él mismo no supiera qué versión de sí mismo estaba tratando de proyectar. Lo leí una sola vez. No respondí inmediatamente. No tenía claro qué decir porque nada de lo que él había escrito sonaba a arrepentimiento real. Era simplemente miedo. Miedo a posibles antecedentes, miedo a que la familia se enterara, miedo a perder control sobre una narrativa que él mismo había creado. Lo pensé durante un día entero y cuando por fin le contesté, lo hice sin insultos ni dramatismo. Le dije que no quería volver a tener ningún tipo de relación con él, que había cruzado una línea que yo no estaba dispuesto a pasar por alto y que esperaba que de ahora en adelante se mantuviera lejos de mi vida. Le expliqué que no necesitaba su opinión, ni su presencia, ni sus intentos de comparar vidas. Le pedí que dejara de contactarme. Luego lo bloqueé. Al terminar de hacerlo, sentí un tipo de alivio extraño, más parecido a cuando uno deja caer un peso que llevaba cargando sin darse cuenta del daño que hacía. No fue una sensación feliz, ni liberadora en el sentido positivo, sino más bien un reconocimiento de que ese vínculo ya no tenía reparación. Me di cuenta de que había esperado durante años que él cambiara, que en algún momento entendiera que la vida no era una competencia constante.
Pero al final, hubo que aceptar que mi hermano ya no era alguien con quien yo pudiera construir nada. Él había elegido un camino donde su ego valía más que cualquier relación familiar, y yo ya no estaba dispuesto a seguir siendo la persona sobre la cual desahogaba sus frustraciones. Desde entonces, he seguido con mi vida sin buscar excusas para justificarlo. Me mantuve enfocado en mi trabajo y en poner en orden mi propia estabilidad. Mi mamá no entiende del todo lo que pasó y me ha pedido que trate de hablar con él, pero esta vez no pienso retroceder. Hay momentos en que la familia deja de ser un refugio y se convierte en una carga, y lo único que queda por hacer es apartarse antes de hundirse con ellos. A veces uno no pierde un hermano. A veces simplemente reconoce que la relación ya había muerto hacía mucho tiempo y que lo único que hacía falta era aceptarlo. Y eso, aunque duela, es lo más parecido a encontrar paz.